Bueno, buenos días. Esta presentación la estamos grabando para poder luego hacerla llegar a todas las personas que por algún motivo no pudieron hacer presencia, o si alguien de los que hace presencia pues quiere revisar luego parte de la información. ¿Me confirman que lleven la pantalla, por favor? ¿Sí? Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Este webinar gratuito titulado Impacto de los neumáticos en la estructura de costos de la flota, que hemos preparado para dar luces con respecto al tema, pues es organizado por Transportes, nuestro software para la gestión de flotas de transporte, que uno de los módulos del software es la parte de neumáticos, y hemos invitado a la importante marca Michelin, para lo cual nos acompaña el señor Alejandro Rodríguez, que se encarga de grandes flotas, que radica en Colombia, y también está el señor Álvaro, quien entiendo se encarga también de lo que es responsable de producto camión, ¿correcto? Entonces, sí, correcto. Realmente vamos a estar dando algunas cifras. Muchas personas se anotaron, se van a ir agregando seguramente. Ya van 15 personas por ahora. Y luego vamos a dar un espacio para que la gente de Michelin nos comparte información muy importante al respecto, y luego retomamos para dar unos últimos tips nosotros, ¿correcto? Entonces, bueno, la idea es también que preguntas que vayan surgiendo, los invito a que en el chat de esta presentación vayan haciendo las preguntas, y al final podemos hacer una sesión muy breve de algunas preguntas, ¿ya? Algunas preguntas que creamos interesantes y que nos dé tiempo de contestar. Lo primero, en cuanto al impacto de los neumáticos, la estructura de costos, es decir, que parece extraño, pero algunas empresas o propietarios de flota no aceptan la importancia que tienen los neumáticos en el costo de mantenimiento de la flota. Son descuidos caros que pueden ocurrir, incluso peligrosos. Si bien tiene un impacto económico, pues cualquier cosa que suceda con un neumático puede estar directamente relacionado con accidentes que ocurren, y eso lo sabemos todos. Y allí pues ya entraría en juego la vida del conductor, de un operario, y eso no tiene precio, ¿no? Los neumáticos pues son denominados cubiertas, cauchos, gomas o llantas en diversas partes de Latinoamérica. Para razón de esta presentación, y así lo hacemos en el software, siempre lo llamamos neumático porque es un término, digamos, genérico, nos acompañan de todas latitudes, y obviamente la idea es que nos entendamos entre todos, ¿no? Entonces, queríamos compartir algunas cifras, ¿no? Con respecto a lo que es la parte de neumáticos cuando se trata de una flota que se está usando. Primero decir que, bueno, como muchos que tienen experiencia deben saberlo, dentro de los costos de mantenimiento se ubica entre segundo o tercer lugar detrás del combustible. El otro factor importante allí es, digamos, la mano de obra. Y cuando hablamos de mano de obra hablamos pues, del factor del conductor o de las labores de carga y descarga. Y para el caso de remolques, donde obviamente varía un poco en función de un automotor, representan el 12,7% de la estructura de costos operativos de un remolque. Entonces ya ahí podemos comenzar a sacar los números de cuánto representa en la gestión de una flota. Según Michelin y otras grandes marcas, la gente de Michelin pues, que nos está acompañando, y otras grandes marcas, un subinflado, una cantidad de inflado menor a la debida, disminuye como mínimo un 22% el rendimiento del neumático. Hablar de cuánto cuesta un neumático y de que perdamos 22% de la vida útil de un neumático en el rendimiento es una gran cantidad de dinero si lo multiplicamos por la cantidad de neumáticos que tenemos y la cantidad de vehículos que hay. Un sobreinflado, por su parte, en la misma proporción, afecta en un 19% el rendimiento del neumático. Entonces en esto nos van a dar mayores luces los amigos de Michelin. Hay que decir que según DAF Trucks, que DAF Trucks es el fabricante de vehículos de carga holandesa muy importante, un inflado insuficiente del 20% también aumenta el consumo de combustible entre un 5%. Entonces no se trata solo del rendimiento del neumático como tal, que ya ahí se está perdiendo dinero, sino que también el rendimiento del combustible no va a ser el mismo en nuestra flota. Y este ítem, como lo sabemos, es el de mayor coste variable. Entonces estamos afectando también el combustible, y quizás a veces olvidamos ese detalle, ¿no? Y son cifras de una importante empresa que ha hecho estudios. Luego, decir que un 29% de las averías de un vehículo está vinculado con los neumáticos. Y esto es según un estudio hecho por ADAC, que es el Automóvil Club de Alemania. El ADAC fue fundado por allá en 1903 y desde 1911 tomó este nombre. Es el club de automóviles más grande de Europa, tiene unos 18 millones de
de participantes. Entonces, con toda esta data que ellos recogen, han detectado que 29% de todas las averías que suceden en un vehículo están vinculados de una u otra manera con los neumáticos, sea por a través de la tracción, suspensión, etcétera, ¿no? Entonces, importante ese detalle también. Quiere decir que lo que yo haga, haga o deje de hacer con relación a los neumáticos me va a afectar muchas otras cosas en el vehículo, ¿no? Porque afecta la estabilidad, afecta el frenado, etcétera. Eso es lo que traduce esto. Entonces es importante saberlo en cifras, porque una cosa es intuirlo y otra cosa es saber en cuánto me afecta. Y luego la vida útil promedio rodando en buenas condiciones, con mantenimientos periódicos, con el análisis y el chequeo correspondiente, que de eso vamos a hablar más adelante, tanto los amigos de Michelin como de nuestra parte, se sitúa entre 80.000 y 130.000 kilómetros y baja considerablemente a 50.000 y 70.000 kilómetros en ciertas operaciones. Por ejemplo, camiones que recolectan basura en las ciudades, que hacen mucho frenado, mucho arranque, evidentemente las condiciones son muy diferentes, también tiene que ver mucho la vía por la donde pasan, hábitos de conducción, entendemos todo eso, pero importante entender que los números que tenemos, que esperamos o que proyectamos de los neumáticos va a variar en función de estas condiciones, ¿no? Entonces, ¿dónde poner la lupa en los neumáticos si es un tema tan importante? Bueno, primero entender que se va a hacer seguimiento de cada neumático individual, inspeccionándolos al menos una vez al mes, ¿no? Como mínimo. Estableciendo parámetros de cambio, reencauche e incluso reesculturado, que los amigos de Michelin nos van a explicar de eso, que por nuestra experiencia, nosotros tenemos clientes en México, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, y vemos que la gente no está acostumbrada a hacerlo del reesculturado. Tal vez en Venezuela y lo hacen de una manera poco profesional. Entonces es bueno que los amigos de Michelin nos compartan esta información, lo vemos muy importante. Y siempre entender que se debe hacer de acuerdo a las normativas vigentes de cada país, porque cada país tiene sus normativas separadas, ¿no? Y a la profundidad del labrado mínimo requerido, porque evidentemente no es lo mismo el labrado mínimo requerido en un vehículo de menor carga, en unos neumáticos de menor tamaño que otros de mayor. Y de eso nos van a ilustrar un poquito ahora. También tomar en cuenta que ciertas medidas son solo una referencia, porque también hay que tomar en cuenta cómo opera la flota que ustedes tienen y la posición de eje en la que se ubica el neumático. No es lo mismo las condiciones o las decisiones que yo voy a tomar en función a un neumático que está en el eje de tracción y a uno direccional, ¿no? Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, en esta gráfica detallamos los puntos donde está el símbolo de Transportex, detallamos los puntos o los factores o los eventos que hay que tener mucho cuidado al momento de revisar lo que es la vida útil de un neumático. Primero, comprar con conocimiento. En la información que nos van a facilitar ahora verán que se habla también de cómo debo yo decidir qué voy a comprar, ¿no? Más allá de la marca es también las características del neumático y una serie de factores importantes. Y no solo eso, sino que yo debo tener estadísticas a través de Excel o a través de software como Transportes para llevar control y saber cómo es el rendimiento de mi neumático, y cuando yo compre, que compre con información fidedigna. Incluso estábamos revisando antes de llegar a esta presentación con el amigo Álvaro unos números de un cliente de ellos donde ellos perfectamente llevan un control eficiente y pueden, digamos, ponerle números o cifras, parametrizar de cuánto se han ido ahorrando en hacer determinadas operaciones, ¿no? Entonces eso es importante cuando yo compre, que sea en función de data histórica de mi flota, preferiblemente, y en función también de todas las cifras generales como estas que acabamos de compartir que deberíamos conocer. Una identificación única, cada neumático debe identificarse de manera única. Si bien los neumáticos de Michelin, algunos entiendo que vienen con serial, hay otras marcas chinas también que vienen con serial, pero no todos los neumáticos vienen con un serial único en la medida que lo tiene perfecto, pero también puedo identificar yo el neumático, y de eso, después de que termine la intervención del amigo Michelin, también vamos a estar conversando un poquito de eso rápidamente. El montaje, revisar bien cómo se hace el montaje, son cosas que parecen obvias, pero a veces descuidamos eso, ¿no? Por el apuro de las operaciones de día a día. Por lo general, quien está a cargo de las operaciones de una flota, la respuesta es no tengo tiempo, porque siempre están sobre el reloj, sobre las operaciones de poner el vehículo donde debe estar a tiempo. Entonces, se descuidan esos elementos importantes. Y hacer una inspección periódica, que ya veníamos diciendo que mínimo una vez al mes, ¿no? Y yo debo evaluar presión, yo debo tener un registro de presión si es posible para saber cómo ha venido manejándose la presión en mis neumáticos, la profundidad de banda, que es la profundidad del labrado, del diseño de la banda de rodamiento, el desgaste irregular, saber si está comiéndose o desgastándose hacia adentro o hacia afuera, y todo eso tiene unas implicaciones y unos por qué,
¿correcto? Y corregirlos a tiempo. Balance, rotación y alineación, evidentemente hay que registrar todo eso que se ha hecho en el vehículo, en el neumático, movimientos entre almacenes y vehículos, dónde están mis neumáticos, hacer trazabilidad por dónde ha pasado, si yo lo muevo de una unidad a otra, si yo lo muevo a un almacén, si yo lo roto dentro del vehículo y que de preferencia sea gráfico, ¿no? Como lo manejamos nosotros. Y reparaciones, toda reparación que se le haga. El gran punto, el reencauche, porque el reencauche te va a permitir alargar la vida útil. Este término de reencauche en otras latitudes tiene otro nombre, pero digamos, llamémoslo de manera genérica, reencauche. El reencauche, pues hablamos de cambiar la banda de rodamiento como tal, pero además aquí entraría un nuevo factor que sería el reesculturado, que entraría en esta sección. Y fíjense que es tan poco común, al menos en nuestra experiencia de estos 10 años con clientes de diferentes latitudes, que en esta gráfica que teníamos no lo hemos incorporado, pero ahora lo vamos a incorporar porque pues entendemos que es una buena práctica. Y la desincorporación clasificada, es decir, cuando van al cementerio, como me decía el amigo Álvaro, ¿por qué ese neumático se dañó? Y eso tiene unas causas. Y con respecto a estas cositas, antes de darle el paso a Álvaro y al amigo Alejandro, debo decir que lo que vamos a revisar es un poquito cómo identificar el neumático, pero la gente de Michelin nos va a explicar dónde debe hacerse. Nosotros compartimos en nuestra página pues esta guía para lo que son el por qué se daña un neumático, cómo luce, y ahora vamos a revisar un poco esto, que es un material muy, muy valioso de la gente de Michelin, y también pues algunas gráficas que se desprenden de allí y cómo debería ser el manejo. Pero entonces, bueno, vamos a darle paso entonces ahora al amigo Álvaro, al amigo Alejandro de Michelin para que nos comente lo de ellos. Voy a dejar de compartir pantalla, después volvemos, terminamos de ver estas 3 últimas láminas y cerramos el procedimiento. Recuerden que pueden ir haciendo cualquier consulta, cualquier pregunta en la ventana. Les recuerdo que mi nombre es Ginderson Quiroz, soy ingeniero encargado de ventas e implantación del software Transportex. Me muevo principalmente entre Colombia y Venezuela, ahorita estoy en Colombia, y atendo también canales de distribución de diferentes países. Y les recuerdo también que las personas que van a hablar pues son Alejandro Rodríguez, encargado de responsable de producto para camión, y el amigo Alejandro, que es encargado de grandes flotas y que radican los dos en Colombia. Actualmente creo que en Bogotá. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla y todo tuyo, Álvaro. Ok, gracias. Listo. Buenos días, ¿nos escuchan bien? ¿Aló? Sí, te escuchamos perfectamente. Yo creo que si te escucho, yo te escuchan todo. Por acá están escribiendo, me dicen que sí, te están confirmando que sí. Lo que pasa es que ellos ponen en silencio el micrófono para no generarte ruido, ¿no? No, perfecto, listo. Bueno, vamos a hablar pues continuando con lo que dice Ginderson con relación a la importancia de los neumáticos o llantas en las flotas. Vamos a mostrar algunos tips de pronto para caer en cuenta. Por favor, si tienen alguna inquietud, yo no estoy viendo el chat, pero pueden quitar el micrófono, o sea, habilitan su micrófono y hacen la pregunta para nosotros tratar de responder las inquietudes que puedan tener. Álvaro, si te parece, yo voy aquí viendo el chat, voy monitoreándolo mientras tú vas haciendo la presentación y si hay una pregunta, pues para, digamos, canalizarlo, te la voy haciendo, ¿te parece? Ok, Mientras yo perfecto, estoy viendo el gracias. chat por ti y ellos van escribiendo y así no te interrumpe tanto el audio. Perfecto. Listo, perfecto, gracias. Bueno, entonces comencemos. Bueno, como decía bien Jenderson, Alejandro y yo pertenecemos a Michelin directamente, una compañía llantera que tiene más de 100, 120 años en el mercado y que tiene una gran variedad de productos desde bicicletas, motos, automóvil, camioneta, camión, avión, en fin, ingeniería civil, todo eso. Lo primero de tocar es, hablemos un poco sobre las generalidades y cuáles son las partes de la llanta para utilizarlos cuando uno está hablando sobre un mismo término y que todos hablemos el mismo idioma. Entonces en la llanta tenemos una parte que es la banda de rodamiento, que es esta que estoy señalando, que es donde está el dibujo de la llanta. Donde está el grabado exactamente. Tenemos el hombro, que es, digamos, el límite entre la banda de rodamiento y lo que llamamos costado o flanco. Tenemos una zona baja, que es esta parte aquí, que es la parte del talón, zona de apoyo, que tiene diferentes compuestos como acero en la parte del talón o el aro, la parte interior, que en las llantas ya tubeless o llamamos sellomáticas, que ya tienen, digamos, el neumático pegado a la llanta,
el butilo pegado a la llanta. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre una llanta tubeless y una tube type, o con neumático o sin neumático, digámoslo así, con eso sin neumático. Y en la lona de cima, vamos a hablar específicamente de camión, es acero, donde tenemos la lona carcasa, y en la cima tenemos unas lonas en acero también, que ayudan a estabilizar la banda de rodamiento y también ayudan a proteger, evitando que entren elementos externos. Hablemos de puntillas, vidrios, cuestiones de esas. Una parte importante es el marcaje de la llanta. Como bien dice Ginderson, el marcaje de la llanta nos da mucha información. Uno, pues, es el fabricante de la llanta. ¿Quién es el fabricante de la llanta? En este caso, Michelin. Lo otro es ver la dimensión y tipo de la llanta en la nomenclatura. Vemos la dimensión, por ejemplo, 295-80 R22,5, es una llanta muy utilizada en Colombia, no sé en Argentina cuáles son las dimensiones principales. Esta es una llanta muy utilizada en lo que es Ecuador, Colombia, digamos básicamente en América, la R22,5. Y una cosa muy importante es tener en cuenta las capacidades de carga en kilogramos. Ya es importante pasar esa hoja donde se hablaba hace mucho tiempo de llantas de 16 lonas de capacidad de carga, 18 lonas, y empezar a hablar en kilogramos de capacidad de carga. Esa información la encuentran ustedes en la llanta. Si bien viene con un código, en el caso de 295 es 152/148, y luego de una letra que es el código de velocidad, eso uno se refiere a unas tablas, y en esa tabla le dice la capacidad de carga. Por ejemplo, 152 equivale a 3.350 kilogramos de capacidad de carga, y el primer número siempre hace referencia al eje sencillo y el segundo número al eje dual o gemelado. Incluso en la mayoría de marcajes, esta equivalencia que habla Álvaro de estos índices vienen también marcados en la misma llanta, es decir, que viene la información en índice y viene también la información en los kilos correspondientes, que es su máxima capacidad para soportar esa carga. Otra parte importante es la gama de la llanta. Los fabricantes o todos los fabricantes tienen llantas de diferente uso. Es decir, llantas para terreno pavimentado, pero en pavimentado hay diferentes. No es lo mismo una topografía como la de Argentina, que es plana, a una topografía como la nuestra en Colombia, que tenemos 3 cordilleras, donde un vehículo el mismo día pasa de 0 metros sobre el nivel del mar y sube a 2.850 sobre el nivel del mar. Entonces es importante saber uno para qué está hecha esa llanta y en dónde debe ser utilizada. Y esa es la gama, entonces conocer las gamas de los fabricantes. Digamos que es muy importante, para resumir este punto, que el asesor comercial de la marca que ustedes utilicen sea muy inquieto y pregunte sobre las condiciones de trabajo de cada empresa para poder orientarlos y seleccionar el producto idóneo de acuerdo a su operación. En este caso nosotros lo hacemos, tenemos los account managers, que son los que permanentemente están visitando sus empresas, y como Michelin debemos indagar por todas estas cuestiones para poder recomendar el producto adecuado acorde a su utilización. Continuemos con el marcaje. Gracias, Alejo. Tenemos la parte del lote de producción y fecha de fabricación. Eso es donde está el DOT. Digamos que ahí van a encontrar pues toda la parte de en qué fábrica se hizo, en qué país, en números internos, y los últimos 4 números hacen referencia, los 2 primeros a lo que es la fecha de fabricación, la semana de fabricación, y los últimos 2 números al año de fabricación. Es decir, que si dice 02 es la semana 2, y supongamos que diga y termine en 17, sería la semana 2 del 2017. Esto es importante porque recordemos que las llantas empieza un proceso de degradación, el caucho empieza un proceso de degradación después de 5 años de fabricación. Eso es el caucho. Y ahí ustedes también pueden ser inquietos y saber, digamos, qué tan reciente o qué tan antigua es la llanta que le está proveyendo el vendedor, digámoslo así, para cada una de sus empresas. Entonces también es un punto que pueden tener en cuenta de observación, de poder determinar ustedes qué tan reciente es el producto que le están entregando los vendedores que los están atendiendo. Otra parte es, como bien decía Alejandro ahorita hace un rato, aparece en la llanta la máxima capacidad de carga
y la máxima presión que aguanta la carga. Entonces es importante porque esto va ligado directamente a las condiciones de uso que va a tener y a la carga que va a llevar. Y eso hace parte de que ustedes sepan, por ejemplo, la legislación colombiana autoriza 6.000 kilogramos de capacidad de carga en eje sencillo y 11.000 kilogramos de capacidad de carga en eje gemelado. Entonces uno ve cuáles son las llantas que se pueden adaptar por capacidad de carga. Un tema importante, señores, es que la información que aparece, esta información de capacidad de carga que aparece en la llanta, es la máxima condición a la cual podría trabajar esa llanta, pero no necesariamente, y ya particularizando en cada una de sus empresas, esta va a ser la presión recomendada. Nosotros hacemos un trabajo de asesoría técnica que de acuerdo al reparto de carga y a las condiciones de trabajo de cada una de sus empresas, recomendamos la presión de inflado para el eje delantero o el eje direccional, para los ejes de tracción y para los ejes de los remolques que utilicen en su compañía. Porque pues ya lo tocó Girdeson, por tema de presiones que no sean correctas, tenemos unas desviaciones y estas desviaciones nos producen costos adicionales a la operación y obviamente pues el rendimiento de la llanta se ve disminuido y el consumo de combustible en algunos casos se ve aumentado. Y eso hace que sus costos de operación aumenten. Bueno, también es importante ver que algunas llantas ya traen sentido de giro. El sentido de giro lo van a encontrar normalmente en el hombro de la llanta, que es donde estoy señalando. Van a encontrar el sentido de giro. Esto lo hacen los fabricantes porque es la mejor manera de aprovechar y generar, en el caso de tracción, de generar la tracción. Y esto ayuda a que la llanta dure más, a que se escalonee menos y a que genere menos ruido. Entonces, siempre se debe conservar en las llantas que vienen con sentido de giro, el sentido de giro. Llevándolo de forma paralela, digamos que en algunas llantas de automóvil también vienen con sentido de giro. Entonces, uno hace caso a la flecha que trae, en el caso de automóvil, en el costado de la llanta o en el flanco de la llanta. Bueno, país de fabricación, diferentes países, made in, diferentes países. Posición de uso, si es una llanta direccional, tracción o para eje libre. Algunos fabricantes fabrican llantas especializadas para la dirección, para la tracción y otros para el eje libre, en el caso de las tractomulas o tractocamiones. Y de los remolques. Para los remolques, exactamente. Bueno, y si es posible reesculturar o no la llanta. Dice reesculturado o regrobable, son llantas que el fabricante dice que pueden ser reesculturadas. Más adelante vamos a hacer un capítulo sobre el reesculturado, pero es importante que ustedes tengan en cuenta este factor. De igual forma, en el costado de la llanta van a encontrar un área específica donde dice Brand Tire Here, que es donde ustedes pueden marcar la llanta con calor para ustedes hacer sus propios seguimientos. ¿Y por qué? Esa es un área específica porque esa área es un poco más gruesa que el resto, que todo el otro parte de la llanta. Muchas veces uno encuentra que marcan en cualquier lado de la llanta y pueden estar expuestos a daños en el sentido de que si la persona que está marcando la llanta se pasa, como es más débil el costado, puede llegar a dar una carcasa y exponerlas y tener algún daño por este concepto. Entonces recuerden marcar la llanta con calor, donde diga Brand Tire Here, y es como un rectángulo que aparece normalmente aquí donde les estoy señalando en la zona baja, por esta zona. Perfecto. ¿Ok? Como también dijo Girdeson, es importante, algunos fabricantes le ponen cédulas a las llantas o números de serie. Cuando habla de cédulas, para hacer un paralelo como las personas de cada país. Cada persona tiene un número de identificación diferente. En algunos fabricantes, en este caso nosotros en Michelin, cada llanta de nosotros trae un número de serie diferente por cada llanta. También les sirve para hacer sus propios seguimientos. Esto normalmente viene al otro lado del DOT, donde está el DOT, viene en el otro costado de la llanta, en la misma posición, y viene en bajo relieve. Muy bien. Bueno, elementos que influyen en la duración de la llanta. Entonces, es importante uno saber cuál es la llanta adecuada. Cuando hablamos de esto es la dimensión de la llanta, la capacidad de carga de la llanta, el código de velocidad de la llanta
y, por supuesto, para qué condición está hecha. Porque podemos tener llantas con la misma capacidad de carga, códigos de velocidad similares, pero para diferente funcionamiento, es decir, para terreno pavimentado o para terreno mixto o para fuera de carretera. De igual forma, podemos tener llantas para uso urbano. Entonces, cada llanta se especializa para un tipo de recorrido. Entonces, es importante que ustedes tengan muy en cuenta estos aspectos. El otro es el montaje adecuado. ¿Cómo se debe montar la llanta? ¿Con qué herramienta las están montando? ¿Qué están utilizando para montar la llanta? ¿Con qué lubrican los talones? ¿Con agua, con jabón, con sebo, con grasa, o están utilizando aceite vegetal, que es el adecuado? Entonces, eso es importante porque eso va a influir directamente en el rendimiento de su llanta, y si bien no en el rendimiento en primera vida, sí en la reencauchabilidad. En la vida. En la vida total de la llanta. Porque si utilizamos un sebo o utilizamos grasa, estamos yendo en contra del caucho y lo que vamos a hacer es dañar el neumático. Perdón, Álvaro. Todos los derivados del petróleo atacan el caucho. Va en detrimento de los materiales que componen la llanta, que en su gran mayoría son caucho natural, en nuestro caso. Entonces recuerden que siempre debemos utilizar materiales vegetales para la zona baja en el momento de hacer para hacer un buen montaje. Y eso impide que el talón o la zona baja sea agredida con las mismas herramientas que utilizan los operarios. El uso de agua y jabón no es una buena práctica. El agua ayuda a cortar el caucho. Recuerden que cuando uno quiere cortar un caucho, humedece o le echa agua al caucho. Entonces tampoco permitan el uso de agua y jabón para utilizarlo como lubricante. Perfecto. Y también produce corrosión en los rines. Exacto. O en las ruedas, que en algunos otros países sí. Hablamos muy del caso del léxico de Colombia, pero tengo entendido que en otras partes le dicen ruedas. O llantas. Es decir, daña el acero, oxida. Entonces no es una buena práctica utilizar agua con jabón. Bueno, hacer un mantenimiento adecuado y hacer un seguimiento. Tratar de sacar patrones para saber uno cada cuánto hay que alinear, cada cuánto hay que balancear, cada cuánto hay que rotar las llantas. Tener unos patrones para eso, para uno de esa forma hacer mantenimiento preventivo y no correctivo. Por supuesto, en el caso del vehículo, revisar el estado mecánico, la potencia, que el estado mecánico esté bien, cuál es la potencia del vehículo, cuál es la capacidad, la velocidad que va a utilizar bien los frenos de motor o el freno de ahogo, toda esa cuestión. El trabajo de qué tipo de trabajo va a hacer. Es un trabajo sinuoso, mucha curva, muchas lomas, con pendientes, fuertes trochas, o por el contrario, son rectas, caminos de muy buen asfalto o mal asfalto. Bueno, entonces hay que revisarlo. La carga, el valor de la carga que van a llevar, como bien decía Alejandro, vamos a hacer impresiones un poco cómo es la distribución por eje de esa carga, para saber cuánto carga cada llanta, digámoslo así, el clima por donde va a operar y el tipo de manejo que se le da, los conductores cómo manejan. Son hábitos de conducción. Hábitos de conducción. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta al momento digamos, de hacer un balance sobre la gestión que ustedes están realizando como responsables de mantenimiento de cada una de sus empresas. Recuerden que la llanta como tal es un elemento que aporta, pues obviamente lo primero es pensar en la seguridad, es lo más valioso para Michelin, y paso seguido, pues es el elemento que aporta para que ustedes, como responsables de las compañías, ahorren dinero. Entonces, todos estos aspectos, como lo menciona Álvaro, si no son cubiertos o si no son seguidos, van a afectar la duración de la llanta, y en algunos, y muchas veces, finalmente el que queda comprometido es la llanta, es la marca, porque dicen, uy, esa llanta no me duró, no dio el rendimiento esperado por la compañía, pero muchas veces encontramos que hay aspectos de esta lista que no se siguen, como el cuidado, el mantenimiento, las presiones, los hábitos de conducción. Entonces, es muy importante que hagamos un trabajo en equipo para que al final, entre todos, logremos que el producto dé el rendimiento adecuado. Listo, sigamos. Bueno, buscar también la tecnología que trae la llanta. Es importante porque todos pensamos que las llantas todas son negras y redondas con un hueco en el centro. Pero internamente cada fabricante tiene una tecnología,
unos compuestos diferentes. Si bien el dibujo de la llanta, la escultura de la llanta pueden ser similares, internamente hay diferentes mezclas, compuestos, e internamente también la tecnología es muy diferente. Entonces, averigüen por la tecnología que tienen la marca que están utilizando. ¿Cuál es la tecnología que tiene? Que les aporte a que dure más la llanta, que puedan reesculturar, reencauchar más veces, toda esa cuestión. Un dato, como dice Gilderson, Michelin invierte el 10% de su facturación mundial en desarrollo e investigación. Entonces, realmente cuando los que hoy son conocedores de Michelin saben lo que están comprando, es una llanta que provee una excelente seguridad, lo mencionaba hace un momento, pero también no solo eso, sino que es una llanta que puede ser reesculturada antes de enviar a su primer reencauche. Eso es un desarrollo de Michelin, que ya la competencia también lo ha venido evolucionando, pero no es una carcasa, es una llanta que provee también el mayor número de reencauches, obviamente, lo que al final le va a dar una menor disminución de costo, una mayor ahorro en costo por kilómetro, y también estamos comprometidos así con el medio ambiente, generando menos desecho al medio ambiente. Entonces, es decir que cuando uno compra una marca o una llanta Michelin, realmente está comprando un producto que va a ser que puede proveer la mayor duración en el tiempo, comprometidos con el medio ambiente y desechando menos carcasas a la basura, digámoslo así. Entonces, de ahí el costo, digamos, el costo-beneficio al final seguramente va a ser el menor para cada una de sus empresas. Entonces, tocando parte de lo de la escogencia de la llanta, vamos a mencionar, nos vamos a basar en lo que conocemos nosotros que es Michelin, por supuesto, y es cuáles son los usos que tiene la llanta. Entonces, por ejemplo, una X-Line, una gama como la X-Line es para uso en autopistas. Esta llanta es utilizada en Argentina, donde son recorridos de largas distancias, autopistas y grandes carreteras nacionales. Como vemos aquí el dibujo, son mucha recta. En Colombia, o donde hay mucha sinuosidad, utilizamos lo que llamamos la gama X-Multi para terreno pavimentado, que son recorridos regionales de medias y largas distancias para todos los tipos de carretera. También tenemos llantas especializadas para segmento urbano, y aquí en este caso estamos hablando de la misma dimensión, pero cada uno con gama diferente de acuerdo al uso que requiere cada usuario o cada cliente. Entonces, en el caso de X-In-City, son llantas para trayectos urbanos, es decir, buses. Vienen con refuerzo en los costados, viene un talón mucho más reforzados para aguantar temperatura, trae indicadores en el costado de mayor grosor, es un caucho más o menos 5.5 milímetros más de grosor en el costado, está hecho para muchas solicitaciones, es decir, frenadas, arrancadas, curvas, arrastres, golpes contra los andenes. Entonces tiene unas características diferentes. Puede ser no solamente transporte de pasajeros, no, sino puede ser basura, por ejemplo. Recolección de residuos sólidos, reparto de bebidas gaseosas y este tipo, aguas, y también empresas que estén dedicadas al paqueteo en las ciudades, reparto de encomiendas y de paquetes en las ciudades. Entonces, esto es una gama ideal para ese tipo de trabajo. Listo. Tenemos otra gama, que es la X-Works, que si vemos el dibujo es un señor trabajando, que son llantas hechas para terrenos mixtos, es decir, en carretera y también fuera de carretera, que esta parte es importante. Entonces, mire que cada gama tiene una característica especial. Por último, tenemos una llanta fuera de carretera en su totalidad que se llama la X-Force, que esta ya es una llanta, y podríamos hacer un ejemplo como de minería, porque está totalmente fuera de carretera. Cada llanta tiene unas características diferentes y unos códigos de velocidad diferentes. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos que de manera general, en resumen, Michelin tiene la llanta adecuada directamente relacionada con la utilización de cada una de sus empresas. Depende de nosotros indagar esas necesidades y conocer la utilización de sus vehículos para que nosotros podamos hacer una muy buena recomendación del producto e iniciar las evaluaciones correspondientes para demostrar el menor costo por kilómetro que podemos lograr. Bueno, ¿cómo optimizar su carcasa? Primero, con un montaje adecuado. Ya lo hablamos. Que lo hablamos en su momento.
palancas adecuadas, utilizar la grasa vegetal, máquinas adecuadas, verificar eso, verificar el estado de los rines o ruedas, o en otros países le dicen también llantas, como verificar el estado en qué condiciones está el estado del rin para cuando van a hacer el montaje. Si está oxidado, limpiarlo, si es un rin de aluminio, de pronto puede tener un filo, una rebaja por el uso. Ustedes saben que eso hay que hacerle mantenimiento normalmente cada vez que se baja, revisar cómo está el filo del rin, de ese aluminio, lijarlo manual o mecánicamente, verificar si cumple las expectativas, si cumple todavía la condición de uso o no. Entonces, eso es importante, el montaje en forma general, la herramienta y dónde va a ser montado. Y si lo requieren, los account managers que los visitan de Michelin pueden, para los que tengan sus propios operarios o su zona de montaje de llantas o de cauchos, podemos prestar esta asesoría y validar que lo estén haciendo correctamente. La otra parte es muy importante, la presión. La presión en llantas de vehículos de carga las pone el fabricante de las llantas. Así como los vehículos en automóviles o camionetas, las pone el fabricante del vehículo. En vehículos de carga lo pone el fabricante de la llanta. Es decir, normalmente uno escucha que a todo lado le dicen, no, póngale 100 adelante y 100 atrás. No, debe saberse cuánta carga va a caer sobre esa llanta para de esa forma definir la presión a utilizar. Para eso se hace de dos formas, o un pesaje por ejes con carga, o se hace un reparto de carga. Y de esta forma podemos ver cuánto va a soportar el eje o el neumático o la llanta, y de esta forma definir la presión a ser utilizada. En este punto es muy importante, como lo mencionaba Gilderson, es uno de los temas más sensibles y donde podemos generar mayores ahorros. Nosotros como Michelin tenemos unas tablas dependiendo la utilización y el país, y con la carga que soporta y la dimensión que va a utilizar el equipo, podemos hacer una recomendación de presión muy precisa para que las desviaciones sean mínimas y al final la duración de la llanta sea la esperada. Recuerden que el exceso o baja presión va a generar no solo un desgaste prematuro en la llanta, mayor consumo de combustible, y también la llanta nos va a reflejar esos desgastes. Como si es una baja presión es caída de hombros, si es un exceso de presión tiene un desgaste en el centro del de rodamiento. La baja presión afecta la carcasa, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces la presión adecuada lo que hace es, una presión de inflado adecuada permite que toda la banda de rodamiento esté en contacto con el piso. Es decir, que haya una mejor distribución de las cargas. Una baja presión, como vemos aquí en el gráfico, hace que el neumático o la llanta trabaje en los hombros, pero al estar trabajando en los hombros hace que no se desgaste en el centro, pero no me genera mayor flexión en los costados, lo que me ocasiona temperatura y una pérdida rápida del neumático o llanta en este caso que estamos hablando. Y en este caso afecta el consumo de combustible del vehículo porque hay una mayor oposición al movimiento, hay mayor fricción con el suelo, haciendo que el conductor tenga que exigir más el acelerador del equipo y eso, su consecuencia es mayor aumento en el consumo de combustible. ¿Por qué esto? Miren, recordemos que la llanta está hecha de acero, entonces las flexiones hacen que como cuando uno coge un clip y lo mueve mucho, esta se rompa. El exceso de presión ya me hace el efecto contrario, y es, me pone a trabajar es el centro de la banda de rodamiento y los costados o los hombros no trabajan. Entonces es una llanta que queda mucho más rígida. Hablemos de un aspecto importante. Si yo tengo una baja presión, tengo más facilidad de que se me dañen los costados. Si yo tengo mucha presión, hago que al estar rígida la carcasa es más fácil o más vulnerable a daños en la banda de rodamiento. Para resumir, una baja presión me hace que la llanta se me acabe más rápido y evita o me perjudica que yo pueda reencauchar una llanta. El exceso de presión hace, y recordemos también, perdón, que consume más combustible o carburante el vehículo. Un exceso de presión lo que hace es que se acabe más rápido la llanta, perjudica en menor medida la carcasa, pero hace que también se pueda dañar más fácil la banda de rodamiento. Está más expuesta a que la llanta se estalle. Si hay un choque fuerte, hace que
posiblemente la carcasa pueda quedar, se estalle. Entonces es más propensa a eso. Ok, entonces, por lo tanto, se aconseja inflar las llantas a la presión recomendada por el especialista, en este caso el especialista Michelin, el account manager, como bien dice Alejandro, revisar periódicamente las presiones en frío. Los vehículos deben estar parados por más de 4 horas para que aseguremos de que están en frío. Usar extensión en las llantas internas es importante, usar válvulas o tapaválvulas. Recuerden utilizar las tapaválvulas, es importante para evitar que entre contaminante al núcleo, al caucho del gusanillo y haga que podamos tener pérdidas de presión. Y las llantas internas es importante utilizar extensiones de válvula para poder alimentar la llanta interna y poder también nosotros verificar la presión que está utilizando estas llantas. Si digamos que los rines lo permiten y tenemos un acceso, una accesibilidad fácil para que el operario pueda calibrar las llantas, pues no habría necesidad de colocar extensiones. Pero en la mayoría de casos la accesibilidad es muy limitada y dificulta. Eso hace que también el operario se vuelva perezoso, evite calibrar las llantas internas, haciendo que la presión no esté adecuada con respecto a la recomendada, y ahí vamos a encontrar pérdidas de rendimiento kilométrico por exceso o por baja presión de inflado. Bueno, otra parte importante es la parte de alinear. Y en la parte de alineación hablamos de convergencia y divergencia, que es que el vehículo esté abierto o cerrado y hace que la llanta no pueda rodar libremente, sino que se esté arrastrando. Este efecto de estar divergente o convergente o desalineado, lo que hace es que pueda también, al no rodar la llanta, sino estar arrastrando, se hace que la llanta se acabe más rápido. Por otro lado, también hace que el vehículo consuma más combustible porque no está rodando. Hay una resistencia al avance. Esta parte de alineación no solo la vemos en la parte de la dirección, sino que puede presentarse en el eje motriz, es decir, si un caucho está, un buje esté dañado, entonces va a hacer que el troque de atrás se mueva y entonces generando que también se desalinee no solo las llantas del troque, sino las llantas direccionales, porque el carro no va a ir de forma derecha, sino lateral, y también se encuentra en los ejes libres de los remolques. Entonces es importante que ustedes verifiquen y tengan un patrón de alineación. Tengan en cuenta este dato. Por cada milímetro de desalineación se pierde el 7% de rendimiento kilométrico. Generalmente lo que encontramos en los ejes direccionales o en los remolques es un 3 milímetros de desviación con respecto a la recomendación del fabricante. Eso representa un 21% de ahorro o que estoy dejando de ahorrar por no hacer unos, como decía Álvaro, si recomendamos cada 30.000 kilómetros hacer la alineación de la dirección, cada 30.000 lo debo hacer. No lo vean como un costo porque al final eso les va a representar en un ahorro mayor que el 21% del valor de la llanta o del caucho que ustedes están comprando. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, este es un tema muy sensible que genera mucho ahorro. La otra parte que tenemos también la parte del camber positivo y negativo, y es la caída que tiene la llanta sobre el piso, o el ángulo que se forma, recordemos. Si bien este no me va a generar mayor consumo de combustible, como en el caso de la divergencia y convergencia, sí hace que la llanta no me trabaje totalmente plana, sino solo en una parte de la llanta, ya sea por el hombro externo o por la parte del hombro interno. ¿Qué va a ocasionar esto? Un desgaste prematuro en la llanta, y ustedes lo podrán ver porque tiene un desgaste creciente de un hombro al otro, pero sin rebabas. En el otro caso, si uno ve la llanta, tiene rebaba, tiene un escalonamiento. En este caso no hay rebabas y lo que hace es que la llanta se acabe mucho más rápido. Este daño, digamos, o este aspecto del camber, generalmente se ve más a nivel de turismo y camioneta, vehículos utilitarios. En vehículos pesados, creo que la se mayoría presenta, pero digamos, por golpes muy fuertes en el eje. Bueno, hay una práctica importante que no es normal hacer, pero es muy buena, y es la parte del balanceo. ¿Y por qué balancear? Cuando uno no balancea, lo que tiene es como una masa parásita
que está cargando el vehículo y un esfuerzo que está haciendo. Entonces, cuando uno balancea, no solo por la parte del confort, sino que lo que hacemos es quitar esas masas parásitas y evitar la vibración que se genera en el vehículo. Como conclusión tenemos que alinear más balancear, pues vamos a tener una mayor vida de la llanta. Otro aspecto importante es la parte de rotaciones y giros. Cuando yo roto o giro, cuando roto, que es cambiar de un lado a otro, o giro, que es dentro de la misma posición, la cara externa con la interna, yo lo que estoy haciendo es tratar de utilizar al máximo el potencial de la llanta y equilibrar desgastes, porque todos sabemos que una llanta no se desgasta pareja, sino por las solicitaciones hace que se desgasten, o incluso por el mismo camber, pues como lo veíamos, si me está gastando más por este lado, por el lado externo, y yo la giro, pues voy a poner a gastar donde más tengo presión, más tengo, perdón, labrado o profundidad, pongo a que se desgaste. Entonces, es por eso lo importante de las rotaciones y giros. Una noticia acá. Es muy importante que con su asesor o su asesor comercial, como bien lo describía Álvaro, podamos lograr tener unos patrones de rotación. Obviamente, una llanta que les provea las menores intervenciones en su vida útil les va a generar ahorros y es más eficiente. Eso lo trabajamos mucho en Michelin para evitar que la llanta tenga que estarse cuidando demasiado, que va a representar paradas de los vehículos, que obviamente representa pérdida de dinero. Pero por una rotación no hecha a tiempo, podemos perder hasta el 25% del valor de la llanta. Entonces, es muy importante este aspecto cuando encontramos diferencias de profundidad de más de 3 milímetros en una misma llanta o en un dual, ya es recomendable hacer una rotación para que al final logremos lo que uno busca. Si son las llantas delanteras, bajarlas con la misma profundidad al final de su vida útil, de su primera vida o en reencauche, y lo mismo en los ejes motrices. Generalmente hay un eje que gasta más que otro, entonces debemos por lo menos hacer una rotación a mitad de vida buscando que al final las 8 llantas o las 4 llantas se bajen al mismo tiempo en óptimas condiciones para hacer un reesculturado y posiblemente pasar a reencauche. La rotación en los ejes de tracción, en los ejes duales también es muy importante porque lo que buscamos con esto también es poder aumentar la vida de la llanta y reencauchabilidad. Es decir, al estar una llanta internamente pegada al tambor de frenos, va a sufrir más de temperatura ese talón. Entonces la rotación también lo que me ayuda es a refrigerar la carcasa y que esa llanta que estaba pegada al tambor de frenos, al sacarla al lado externo, no solo me empareja la banda de rodamiento, sino que también va a refrigerarse, digámoslo en ese sentido, porque no va a seguir tomando el mismo calor que estaba tomando cuando estaba cerca al tambor de frenos. Bueno, otro de los aspectos normales es, por supuesto, estar pendientes de que las llantas estén acabando parejas, de que no tenga elementos que puedan estar ocasionando daños, como piedras que se incrusten en la banda de rodamiento y dañen las lonas de cima, o puntillas que pasen y no la haya percibido. Lo que yo hago es alimentar la llanta y cuando me doy cuenta, con aire, entonces, y cuando me doy cuenta, pues voy a tener un daño porque nunca reparé esa llanta. Recordemos que la llanta de ser de acero, el acero se oxida con la humedad, con el agua, el aire tiene humedad, entonces por eso es importante estar pendiente de eso. Entonces saquemos las piedras, revisemos que no tengan clavos, todo eso. Eso es una inspección que debería hacerse cada vez, digamos, por parte del conductor, permanentemente cada vez que se va a subir al vehículo para disminuir la mortandad de llantas. Correcto. Bueno, vamos a tocar otro tema. En Colombia la profundidad mínima, cada país tiene una legislación, pero en Colombia la profundidad mínima de poder rodar una llanta es de 2 milímetros. Entonces verifiquen para también evitar problemas con los entes policiales, cuál es la profundidad mínima que deben tener las llantas para poder andar. Y, por supuesto, tener muy consciente, hacerle charlas permanentes a los conductores. Ahí están las personas de Michelin que les pueden aportar en eso, para evitar los manejos bruscos o deportivos en los vehículos, frenadas bruscas, arranques bruscos, coger curvas a altas velocidades, todo eso.
Devuélvete un momento, Álvaro. Digamos que aquí un aspecto importante ya es como conclusión. Todos estos cuidados, puntualmente el tema de las reparaciones en vía, cuando no se hacen técnicamente, entonces es bueno que los conductores reporten si han tenido novedades en la vía para que la reparación que se hizo en carretera sea supervisada en sus patios o en sus talleres y que se haya hecho o se haya realizado de una manera técnica bajo la recomendación que nosotros hacemos para evitar una pérdida prematura de la carcasa y obviamente garantizar que la llanta pase a sus siguientes vidas, que en este caso serán los reencauches. Entonces, en conclusión, como vemos aquí en esta filmina, el cuidado más las reparaciones bien hechas y a tiempo nos prolonga la vida de la carcasa y obviamente nos da una mayor capacidad de reencauche, que es lo que promueve Michelin para que al final su costo operativo, su costo por kilómetro sea el menor. Bueno, empecemos a tocar algunos aspectos. Vamos a hablar sobre el reesculturado. Es una práctica interesante, buena, ayuda a economizar dinero, porque alarga la vida de la llanta, me genera seguridad, vamos a ver eso, pero miren la política de sus países si permiten o no el reesculturado. Algunos países lo permiten, otros no. En Colombia es permitido. En Colombia es permitido. Y también es muy importante saber cómo reesculturar. Vamos a hacer un zoom en esto. Aquí vamos a hacer algo muy rápido. Solo por nombrarlo, si ustedes se dan cuenta, venimos de llanta nueva, pasamos a reesculturado, ahorita hablaremos de reencauche, en la parte de llanta nueva estuvimos viendo los cuidados de ella, pero vamos a tocar un zoom sobre la parte de reesculturado y el por qué hacerlo. Solo un punto, Álvaro, qué pena lo interrumpo. Antes de llegar, Álvaro ya va a explicar la parte técnica, yo hablo de la parte de la recomendación y es que un account manager de Michelin debe validar primero si la llanta y el técnico que lo vaya a hacer está en óptimas condiciones para que pueda ser realizado. Esta es una práctica que, si bien, como lo dice Álvaro, ahorra dinero, ayuda a garantizar un mayor kilometraje en primera vida, también debe ser muy cuidadoso porque el objetivo es reencauchar el mayor número de veces. Entonces deben cumplirse algunos aspectos técnicos para poder realizar este procedimiento. Si esos aspectos técnicos no se cumplen, la llanta se baja si ya terminó su primera vida y se debe enviar a reencauche. Entonces, pasemos aquí. ¿Por qué bueno, básicamente, ¿qué es el reesculturado? Pues es aprovechar la totalidad de lo que trae de caucho la llanta. Aquí tenemos un gráfico, esta parte donde vemos azul, digamos, esto es el labrado que ustedes ven. Es importante que ustedes se fijen y consulten al fabricante de su neumático para saber cómo se debe reesculturar, porque no todas las llantas se reesculturan igual. Cada fabricante define cómo se reescultura la llanta, con qué cuchilla se reescultura, con qué profundidad puedo bajar a reesculturar, cuánto puedo reesculturar, todo eso. Entonces, básicamente lo que vamos a utilizar es, cuando uno manda a reencauchar, esta parte azul se quita. Entonces, el reesculturado lo que es aprovechar al máximo el potencial de la llanta. El reesculturado no evita o no quita el reencauche. Es decir, yo utilizo una llanta nueva, reesculturo y luego reencaucho. Si la llanta cumple con las características para poder ser reesculturada. Digamos que el reesculturado, hablando en términos económicos, si bien es una práctica, un ejercicio que es económico para realizarlo, aporta hasta entre un 15 a un 25% de rendimiento kilométrico adicional en su primera vida antes de desmontarla para reencauche. Álvaro y Alejandro, disculpen que los ataje un segundito. 15 y 20% es bastante en reesculturado, ¿no? Es mucho. Sí. Antes de avanzar en profundizar más en el reesculturado, tengo unas preguntitas que voy leyendo ahorita y a ver si las respondemos al tiro como para no seguir metiéndonos más en profundidad en reesculturar. Me preguntaba el gerente de operaciones logísticas, que no sé de dónde nos acompaña, ahorita seguramente nos escribe desde qué país, ¿con qué recomiendan el lavado de la llanta si el agua no es la mejor opción del lavado? Es decir, ¿hay algunos componentes especiales para lavar llanta? Otra pregunta, 110 libras es una presión recomendada si no tengo la oportunidad de pesar cada carga en cada viaje. Es decir, si no puedo... Espérate, dame un segundo, vamos respondiendo de una en una. Listo. Lavar la llanta sí con agua, o sea, lavado como lavas el carro, y lavar la llanta sí es permitido con agua y jabón y eso. Lo que no tiene que tener cuidado es no utilizar como lubricante durante el montaje el agua y el jabón. Que lo que hace la gente es
que utiliza para montar la llanta como un lubricante, así como utilizan sebo o petróleo, utilizan agua y jabón para facilitar el montaje dentro del conjunto del ring. Pero lavar la llanta con agua y jabón, sí. Lo que no es una buena práctica es utilizar betún. Recuerden que todo lo que es hidrocarburo va en contra del caucho. Entonces, en betunar la llanta, si hace que sea bonita, pues lo que están haciendo es untar de hidrocarburo la llanta. Pero para puntualizar, puede lavar la llanta con agua y jabón, sí, por fuera sí, normal, como el carro. Perfecto. Otro punto es cuidarla, si los talleres hay muchos residuos de hidrocarburos, es evitar que, digamos, al final del trabajo, si están haciendo operaciones de mantenimiento preventivo a frenos o engrase a los rodamientos, y cae derivados del petróleo o hidrocarburos sobre el caucho, al final sea lavada con agua y jabón antes de que se vaya de viaje para evitar que el caucho se deteriore. Y para terminar, los hidrocarburos, tener mucho cuidado donde almacena la llanta, donde están guardando las llantas, tanto nuevas como las que van a sacar a reencauchar o usadas. No ponerlas donde tengan guardado aceites o que esté cerca aceites o ponerlas encima de esos elementos, sino tenerlas de forma aislada para evitar el daño. Ok. Ahora, De hecho, señor. Sí. No, que de hecho algunos de nuestros clientes decían que cuando lo visitaban los fabricantes de neumáticos le decían, bueno, si bien después de 5 años el caucho comienza a degradarse, si usted lo tiene bien almacenado, bien aireado, donde no caigan en lubricantes y este tipo de cosas, la llanta le puede durar mucho más. Entonces, esto... 10 años. Hasta 10 años. Hasta 10 años en la legislación colombiana. Exacto. No tiene problema, pero el almacenar a la sombra, que no le dé el sol, que no esté en contacto con hidrocarburos, todo eso, que no haya humedad. Eso, todos esos factores. Ahora, el señor Moreno que nos escribe, creo que es un señor Moreno, probablemente, no estoy seguro, de un cliente nuestro, coma, unas 700 unidades más o menos o más, de México, no sé si es él. Pregunta, ¿110 libras es una presión recomendada si no tengo la oportunidad de pesar cada carga en cada viaje? Mira, para Moreno, la carga está hecha de acuerdo a la distribución de esa carga, cómo se distribuye por eje y lo que va a soportar cada llanta. Por experiencia, nosotros en Colombia utilizamos 95, entre 90 y 95 PSI en dirección, unos 95 a 100 más o menos en una tracción, y para que se asusten y sorprendan, entre 85 y 90 en un remolque. Para 3 ejes. De 3 ejes. Entonces, lo importante es saber cómo está distribuida la carga en los vehículos de cada uno de ustedes. Para eso es importante hacer los pesajes o los repartos de carga. 110, como veíamos, y me voy a volver un poco, 110 te puede estar ocasionando, no sé qué carga Moreno, no sé si él va con ley de báscula, si está por fuera de báscula, pero si yo tengo 110 y en un caso dado es un exceso de presión, entonces yo estoy haciendo que la llanta se me acabe en el centro y que se me acabe más rápido. Cada fabricante debe decir qué presión utiliza, porque todos los fabricantes, de acuerdo a cómo está construida su llanta, y aquí me devuelvo, a qué tecnología tiene y cómo está construida su llanta, define la presión a usar. Es decir, donde yo utilizo hoy 90 o 95 o 100, otra marca puede utilizar una presión por encima. Generalmente. Que eso es lo que suele suceder. Entonces, váyanse donde quien le provee la llanta y dígale que les diga qué presión deben utilizar. Para de esa forma ustedes saber que están trabajando de forma correcta. Para complementar la respuesta y al señor Moreno, no es necesario que cada vez que van a hacer un viaje yo tenga que pesar el vehículo. No, eso es una práctica que si durante la operación habitual de su empresa la carga es la misma, los equipos son los mismos, es una práctica que se hace una vez, que si no tengo básculas, hay una manera teórica de hacerlo, también con el account manager de Michelin se puede determinar. Y dado el caso que no tengamos ninguna de las dos alternativas anteriores, el responsable de Michelin sí está en capacidad de recomendar una presión de arranque que después debe ser validada durante la operación para que al final logremos que los resultados sean los esperados, como lo hemos hablado en este momento. Pero hay diferentes maneras de poderlo hacer. Siempre recuerden acudir a su proveedor para que les haga la recomendación de las presiones, que es un tema muy importante. Ok, voy a darle un poquito de celeridad porque hay buenas preguntas. Esto se pone bueno porque cuando la gente pregunta es porque está muy buena la charla, muchachos.
¿qué se recomienda en la rotación cuando uso en el eje delantero llantas premium y en los ejes traseros llantas más económicas? Eso es muy común en nuestros usuarios del software transportes en América Latina. Dicen, yo pongo las buenas adelante. De hecho, quiero hacer una acotación, tenemos cliente en Paraguay. Ellos me dicen que para pasar a Brasil y Argentina, si mal no estoy, le solicitan que las delanteras sean de marcas reconocidas, Michelin u otras marcas reconocidas, mientras que las traseras no. Esto es muy común, entonces me causa un poco de gracia. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo voy a rotar cuando las llantas de adelante, los neumáticos de adelante, las cubiertas, no son iguales que las de atrás? No, es que las rotaciones y los giros básicamente los haces es para aumentar la duración de la llanta y hacer que la llanta se acabe pareja. Hacer una rotación de dirección y pasar atrás no, porque son diferentes esculturas. Entonces, adelante tiene un diseño direccional normalmente y atrás tenés un diseño de tracción, de taco. Las profundidades también son diferentes. Una llanta direccional viene normalmente de 15 milímetros y una llanta de tracción está alrededor entre 20 y 23 milímetros. Entonces, todo eso son factores para ver. Pero cuando hablamos de rotación y giro, lo que queremos es que aumenten la vida de la llanta para que utilicen todo el potencial de la llanta y se acabe pareja la llanta. Difícilmente, al no ser que en algunos países tienen la práctica de utilizar llantas direccionales atrás, por su topografía lo permite. Si es plano, correcto. Si es plano, podría hacerlo, pero en ese caso entonces, si bien entiendo, le estaría pasando las llantas premium a la tracción y las otras que no son las premium adelante, entonces tendría más bien problemas cuando esté pasando el país. Entonces, ahí básicamente lo que queremos con los giros y rotaciones es lograr que la llanta dure lo que más se pueda y no perder un 25%. Es que no rotar las llantas o no girar las llantas me penaliza en un 25%. Excelente. Para redondear la respuesta, normalmente yo roto las delanteras, las del primer eje, el eje delantero, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y si acaso una vez en la vida. Al final las dos van a terminar con la misma profundidad antes de hacer el reesculturado o de mandarlas a reencauche según sea el caso, cuando yo hago un uso adecuado de la presión y hago las alineaciones respectivas. Y en tracción, generalmente, si es un vehículo 6x4, pues del segundo al tercer eje y del tercero al segundo eje y en posición de cruz o de X. Las externas, la parte interna afuera y la parte externa a la parte interna, que era lo que les decía. Por lo del tambor, por lo del frenado. Equilibrar la temperatura en la zona baja. Y conservar el sentido de giro. Esas son las prácticas más comunes y también seguramente si tenemos buenos cuidados y hábitos de conducción, se hará una rotación también a lo largo de su primera vida. Bueno, después del reesculturado sé que vamos a hablar del reencauche. Le voy a dejar esta pregunta para que cuando llegue el reencauche pues lo conversemos. Es simplemente, ¿qué tan recomendable es reencauchar en el caso de que la unidad realiza viajes largos? Por ejemplo, nos escriben eso desde El Salvador, por ejemplo, de El Salvador a Nicaragua. Es una empresa de Centroamérica. Me dice, yo voy de El Salvador a Nicaragua, ¿es recomendable hacer reencauche? Ahorita, si quieren, lo respondemos ahora que vayamos a reencauche. Quiero aclarar y dejarles también la información de que nuestros usuarios del software transporte, ellos pueden registrar, si hacen un reencauche, bueno, esta es la nueva banda de rodamiento, la carcasa va acumulando un kilometraje en Transportex y comienza de cero la de banda de rodamiento, pero realmente lo que hemos encontrado en América Latina es que le tienen mucho miedo a reencauchar. Entonces eso es bueno aclararlo ahora que vayamos a hablarlo del reencauche, ¿no? Y luego viene una... Sí, te escucho. No, solo un tema, es que las palabras que utiliza me gustan. Esa práctica, hay una desconfianza porque realmente en los países encontramos una legislación que no es severa. Generalmente son empresas de casa, no especializadas, que al contrario de generar ahorros para las compañías, generan es un problema porque son operaciones realizadas no técnicamente. Son plantas de reencauche de garaje, como decimos en Colombia, donde no están sujetas a la ley o acordes con la legislación, y que en el momento en que el usuario instala su llanta y el vehículo sale de viaje, se le despega la llanta, le produce daños al vehículo y genera paradas del equipo, ahí es cuando viene la desconfianza. Y realmente debemos ubicar marcas reconocidas, que creería yo que en todos los países las tienen, y evitar el precio. Digamos que normalmente cuando ustedes encuentren una diferencia de precio tan alta entre un proveedor de reencauche a otro, es porque hay algo raro. Entonces hay que ponerle algo de malicia también al tema y garantizar, buscar empresas reconocidas en cada uno de sus países para que evitar estas situaciones. Pero es una práctica que es muy buena y ahorra mucho dinero.
Sí, te tomo la palabra, Alejandro, porque recuerdo que un cliente nuestro en Venezuela me dijo, yo pasé por 3 proveedores de reencauche en Venezuela, no reencauchaba, no me gustaba, hasta que encontré el que correctamente sí me funciona. Y definitivamente debe ser por las buenas prácticas de este, porque no tiene otra manera, pues, de explicar. Correcto. Bien. Voy a terminar con la parte de reesculturado. Seguimos en el Y reencauche. eso, y tengo otras preguntas. Hay unas 3 preguntas más Solo interesantes. para cerrar Te este las hago, punto, y cuando cerremos reesculturar, te leo las otras preguntas, para no perder este tema de solo para que me parece importante, es una publicidad política. No, mentiras. Las plantas, las plantas de reencauche Michelin, si bien es cierto, en la mayoría de países no son propias, son concesionadas, tienen el respaldo y la asistencia técnica de Michelin. Todas las plantas que hayan en todos los países de Sudamérica y de Centroamérica. Nosotros somos los proveedores de las bandas son fabricadas por Michelin también, con los compuestos de la llanta original. Esos talleres son validados y son certificados por Michelin. Eso no quiere decir que puedan pasar cosas, sí, pero son mínimas. Digamos que por calidad pueda llegar a ocurrir algo. Generalmente se presentan más por descuidos o daños accidentales. Pero para tranquilidad de todos y también va ligado al precio, es un producto muy recomendado y es certificado por nosotros mismos para que tengan tranquilidad de utilizarlo. Es que para todos, cuando ustedes compran un neumático, llanta, pineo, bueno, caucho, todo eso, ustedes no están comprando una primera vida, una banda de herramientas. Ustedes lo que están buscando es cómo compran y ahorrar dinero. O sea, lo que compran son muchas vidas. No se fijen en solo la primera vida, sino trate de llevar cuántas vidas realmente pueden sacarle una llanta. Cuidado con los costos ocultos. Es decir, es que yo compro una llanta y la mandé a reencauchar, me duró muy poquito en primera vida o me duró algo en primera vida, luego la mandé a reencauchar y no me terminó ni siquiera ese primer reencauche. Yo ya pagué por un reencauche. Entonces, tienen que fijarse en eso. Ustedes cuando compran es una carcasa, que lo que les da es un número de vidas y entre más vidas le dé, pero no solo en vidas, sino en kilometraje, porque yo puedo tener muchas vidas con poco kilometrajes y menos vidas con muchos kilometrajes. Entonces, ahí es donde está el ahorro de ustedes, en sacarle mucho kilometraje a una carcasa. Entonces, fíjense en eso. Por eso, y entonces, tengan en cuenta eso. Y voy a terminar ya con la parte de reescultura para pasar al reencauche, y el reescultura es una muy buena práctica donde se puede hacer. Es decir, donde una llanta cumpla con la expectativa de lo más reesculturado. Como bien decía Alejandro, el reesculturado ahorra me permite entre un 15 y 25% más de vida. Es decir, que en rendimiento kilométrico. Es decir, que en 4 llantas que yo reesculture, me ahorro una llanta. Entonces, miren que eso es economía. En 4 llantas que reesculture, porque me dio un 25% más de rendimiento, pues ya me ahorré una llanta de comprar. Pero adicionalmente voy a tener un ahorro en combustible, que es más o menos del 2% en ahorro de combustible. Y me va a mejorar la parte de seguridad, porque lo que yo estoy haciendo con la escultura es volver a darle el dibujo a la llanta que me permita la evacuación de agua. Entonces, el reescultura es una muy buena práctica que debe ser bajo asesoría de su fabricante. En el caso de Michelin, nosotros decimos cómo se debe reesculturar nuestra llanta y debe ser hecho de forma técnica, porque si no lo hacen de forma técnica, se les va a convertir en lo contrario, van a dañar una llanta que no les va a permitir descauchar. Se vuelve algo como el reencauche. Si no es realizado por un profesional y la carcasa se pierde para reencauche, ustedes van a decir, ah, es que el reesculturado es malo. No. Malo es hacerlo no técnicamente y realizarlo sobre carcasas que no cumplen con la especificación técnica para realizarlo. ¿Tenía otra pregunta, Gilderson, o seguimos? ¿Seguimos con el reencauche? Si quiere, ya terminamos reesculturado, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahorita hacemos un zoom de pronto si quieren, mostramos hay rápidamente. Video, si quieren verlo. Y si nos ¿Sí? queda tiempo y si no... Sí. No, hagámoslo porque la gente está muy interesada. Vamos a hacerlo. Bueno. Están preguntando algo muy básico que a mí me quedó claro. Después de reesculturar, ¿se puede reencauchar ese casco? Sí, la respuesta es sí. Yo puedo reesculturar, claro. pero lo importante es no llegar al nivel. Entonces creo que es importante hacer ese zoom que quieres hacer. Exactamente. En el zoom, cuando damos reescultura, va a quedar de pronto un poco más claro, pero sí, uno utiliza la llanta nueva, reescultura y después reencaucha. Correcto. Ok. Ese era Osi Martínez desde Panamá, que nos preguntaba ese tipo de cosas.
Bueno, hablemos entonces sobre el reencauche. El reencauche básicamente en forma jocosa es igual que los zapatos, se acabó la suela del zapato, entonces le ponen otra vez la suela. Entonces aquí se acaba una banda de rodamiento y lo que hago es voy a poner una banda de rodamiento. Hay diferentes clases de reencaucha. Están en caliente, que ya no es muy usado, y en frío, que es lo que más se utiliza ahorita con bandas ya premoldeadas. Lo importante de aquí es, recuerden que tienen que utilizar reencauchadores, como bien decía Alejandro, el reencauche es una olla a presión cuando uno la mete a hacer, pero es importante utilizar reencauchadores de renombre, donde monten bandas adecuadas que les permita que no solo dure una buena vida, sino que también cuide su carcasa. Porque un reencauche con una banda muy pesada, lo que va a ocasionar es que sí pueda reencauchar una vez, pero no pueda llegar al número de reencauches que yo pueda dar, 2, 3 reencauches, porque me está generando calor. Entonces utilicen realmente reencauchadores que sean reencauchadores de renombre, conocidos. Muchas veces por tratar de ahorrar unos pesos, se nos va la plata por otro lado, en comprar otra llanta, cosas de esas. Entonces es importante utilizar un buen reencauchador. Traten de conocer las plantas, visiten las plantas, conozcan diferentes plantas para ver la tecnología, qué bandas utilizan, pero sobre todo el proceso que tienen internamente. No lo que solo uno ve al final, sino cómo es el proceso. Alejo, no sé. Correcto. No, está perfecto lo que dice Álvaro. Para los que están en Colombia, bienvenidos. Podemos programar visitas a las plantas de reencauche para que conozcan el proceso. Y es un tema abierto de conocimiento para que ustedes tengan la tranquilidad de que al realizar este proceso, lo que buscamos es que ustedes ahorren dinero. Ese es el objetivo. Perfecto. Hablamos. ¿Vamos a hacer el Zoom ahora en el esculturado Vamos a hablar de nuevo para que sepan, es una tecnología que tiene Michelin, en otro lado se llama Refill, y es un proceso que tenemos interno donde ponemos la banda de herramienta original y solo se utiliza en carcasa Michelin, porque lo que se basa es en la construcción de la llanta, y donde nosotros garantizamos 2 reencauches, básicamente. Pues esto es, y entonces lo que va a hacer es un zoom, en este momento, en la parte reesculturado, que es muy corto. Tómate tu tiempo, que la información es muy valiosa para todos los que nos acompañan. Ok, entonces, ¿qué es el reesculturado? Pues volver a redibujar la llanta. Entonces, aprovechar el máximo de los milímetros de profundidad, o de los milímetros que trae la goma, que esté disponible en la cubierta de la llanta, de la banda de rodamiento. Aquí vemos, yo tengo un labrado original, tengo tengo el indicador de desgaste, que todas las marcas lo traen, que viene a 1.6 milímetros de altura, y en el caso de Michelin nosotros traemos en ese indicador de desgaste un alvéolo de reesculturado, que es como un hueco que uno trae. Debajo del labrado tenemos mucho caucho. Lo que vamos a hacer es aprovechar el caucho que está abajo sin exponer las lonas de cima, que son estos punticos que vemos aquí. No vamos a exponer esto. Entonces vamos a aprovechar la duración de la llanta. Entonces aquí tengo el perfil original, la profundidad de escultura original, digamos así, el indicador de desgaste, que es una montañita que viene a 1.6 milímetros de altura. Este indicador usted lo encuentra en las marcas con un triángulo en el hombro de la llanta, y en el caso de Michelin viene el muñequito, o el Bibendum, o el muñequito de Michelin, que viene al costado. Entonces ahí sabemos dónde está el indicador de desgaste y el indicador de reesculturado. Aquí está el alvéolo reesculturado. Lo que vamos a hacer es aprovechar esta goma azul. Cuando la llanta se acabe, aprovecho la goma azul, que si yo no la aprovecho, cuando mande a reencauchar la llanta o el neumático, la planta de reencauche va a quitar esta goma azul. Ellos la van a quitar, entonces en todo caso eso lo estoy perdiendo. Lo que yo busco es cómo poder potencializar y utilizar absolutamente todo lo que trae mi llanta. Le vuelvo a hacer el diseño y encima va a quedar otro caucho que me está protegiendo las lonas de cima. Entonces, esto es lo que me permite el reesculturado. Entonces, ahí está. Recuerden que siempre que reesculturar, volver a hacer aquí el indicador de desgaste. Debe quedar para cumplir la norma de cada país. El reesculturado realizado según las normas, en este caso Michelin, como nunca aconsejado, permite aumentar entre un 15 y un 25%. Nosotros hablamos del 20 en promedio. El rendimiento kilométrico de la llanta, mejora la seguridad
por lo que les digo, se vuelve a hacer el dibujo de la llanta, lo que me permite tener la evacuación de agua, y voy a tener un ahorro de combustible, que también es importante. Con 4 llantas que yo reesculture, me ahorro una llanta. Eso es plata para todas las compañías. Un reesculturado hecho técnicamente no penaliza que yo pueda reencauchar o recapar la llanta. No lo penaliza. Entonces, se puede hacer. Cada fabricante dice cómo se reescultura su llanta. Entonces, básicamente, eso es lo que queremos decir. Todas las cubiertas marcadas con la palabra regrobable pueden ser reesculturadas. ¿Cuándo se puede reesculturar un neumático? Cuando no presente cortes o picotamientos en la banda de rodamiento, que no tenga muchas agresiones o agresiones profundas que puedan llegar a la decima, que tengan los desgastes uniformes, que no tenga olas y facetas, que son esos desgastes así por parte mecánica, que no tenga la caída de un hombre por el otro, es decir, que esté lo más uniforme el desgaste posible. Y se debe reesculturar cuando el neumático o la llanta tengan entre 2 y 3 milímetros de profundidad, para con esto poder hacer el diseño que me diga el fabricante del neumático. En los talleres Michelin, que en sus países ustedes van a poder encontrar que allá le reesculturan la llanta de forma técnica y los pueden asesorar. Entonces, básicamente lo que uno hace como reesculturar, pues una observación primero de la llanta, que esté entre 2 y 3 milímetros de profundidad, tomar las profundidades adecuadas, reesculturar a la menor profundidad, es decir, si aquí tiene 4 y 3, pues vamos a utilizar como base donde está el 4, y entonces aquí vamos a dejar más caucho. Utilizamos una galga o utilizamos un profundímetro, seleccionamos la cuchilla adecuada, en Michelin es la cuchilla R3, y la profundidad que se requiere por la llanta. Y le hacemos el dibujo a la llanta. Básicamente. Recuerden que al final deben dejar nuevamente el indicador de desgaste, que estará a 1.6 milímetros de altura. Álvaro, disculpa, no me quedó claro el tema de cuando hicieron las medidas de 4, 3, 3, 4. Es decir, 4 era lo que medía antes. La profundidad de labrado. Aquí tienes el dibujo. Entonces, sí. Mira, aquí tiene 4, 3, 3 y 4. Correcto. Yo no voy a utilizar, como base, el 3. Correcto. Es decir, como base el 3 porque es la que menor profundidad tiene. Entonces, y voy a poner la cuchilla a la misma profundidad. Es decir, que si yo puedo reesculturar 3 milímetros, esta parte de 3 va a quedar en 6. Esta la vamos a dejar en 6, no va a pasar a 7. Es decir, que yo voy a reesculturar aquí 2 milímetros, aquí 3 milímetros. Entonces, aquí tendría toda la llanta 6 milímetros. Excelente, excelente. Eso es básicamente el reesculturado. Los invitamos a que reesculturen porque no boten esa plata, aprovechen el potencial de las llantas. Antes de esto, como ven, es un tema muy técnico, yo lo presento más un tema, permítanos que el asesor Michelin se los presente, hagan la demostración, y si ya realmente ustedes están convencidos y demostramos el beneficio que trae, ustedes mismos pueden tener el personal, nosotros lo formamos para que ustedes mismos lo hagan y auditamos que ese proceso se haga correctamente. Obviamente con el objetivo, siempre piensen en que la llanta sea reencauchada. Si la carcasa técnicamente lo permite, vamos a realizar el proceso de reesculturado. Si no lo permite, debe mandarse a reencauche. Recuerden que decíamos, aquí están los consejos para reesculturar, que es entre 2 y 3 milímetros, que la llanta no esté agredida, que tenga un desgaste parejo. Exactamente. Eso es lo importante para yo poder reesculturar. ¿Ok? Perfecto. Pero básense en una persona que sepa, en el fabricante de su llanta, en el caso de Michelin, los account managers, los RTC, los account managers de Michelin, les enseñarán, les capacitarán a ustedes y a su personal en cómo poder reesculturar para que luego puedan reencauchar. Perfecto. El señor Martínez nos pregunta la reestructurada, reesculturada es la palabra, pero bueno, él lo llama reestructurada. ¿No afecta la capacidad de carga del neumático? No afecta nada porque la capacidad de carga está hecha con base en la fabricación de la carcasa, no sobre la banda de rodamiento. Entonces, si una llanta viene para 3.550 kilogramos, va a seguir soportando los mismos 3.550 kilogramos.
al realizar el proceso no estamos afectando No afecta la carcasa. de manera estructural la carcasa, simplemente estamos volviéndole a hacer el dibujo a la banda de rodamiento, que es el material que se gasta, que está en contacto con el suelo. Entonces, no estamos comprometiendo para nada de manera estructural la geometría de la carcasa. Mire que aquí no tocamos nosotros ni las lonas de cima ni la lona carcasa. Estamos aprovechando este caucho que cuando se reencauche lo van a retirar. Lo importante es no llegar a la zona amarilla. Correcto. Sí, exactamente. Porque es la protección. Esta zona amarilla es caucho que está arriba de las lonas de cima y, como bien dice Alejandro, es de protección, y ahí es donde se va a pegar la banda reencauchada, en la zona amarilla. Perfecto. El usuario TN016 hace una pregunta que quizás ustedes no puedan responderla porque de repente necesita una asesoría más particular, ¿no? Pero él comentaba que tiene una flota de panelitos CMB que se utilizan más que todo para brindar servicios de carga que no excede las 50 libras de 50 libras de peso. ¿Qué calibración es la más certera? Me imagino que habría otras variables que él nos escribe de El Salvador, otras variables que estudiar, me imagino. Sí, digamos que en el tema de presión de inflado es primordial visitarlo para personalizar y entender cuál es su operación, conocer la dimensión, conocer los equipos, para técnicamente darle la mejor asesoría. Mira, dependiendo de la dimensión, dependiendo del tipo de vehículo, miren, algo tan sencillo como dependiendo de donde esté la quinta rueda, si está más adelante o más atrás, hace que la presión varíe. Correcto. Entonces, decir una presión así como al aire no sería responsable. No es responsable. Es correcto, eso me imaginé. Ahora, Alejandro, ¿les parece si yo retomo y doy otras dos cositas que faltan y al final pues dejamos una despedida y una invitación tuya? ¿Te parece? Voy a dejar de compartir. Sí. Perfecto. Y decime, ¿ahí ya? Y ya voy a compartir yo por acá. Ok. Perfecto. Bueno, gracias ante todo, Alejandro. De todas maneras, ahorita les dejo unos minutos para que nos dejen las vías de comunicación, tanto en Colombia como en el resto de América Latina. Y también seguramente surgirá alguna otra pregunta nueva, ¿no? Ustedes señalaron en el dibujo, en el diagrama del neumático, dónde se debe marcar el neumático. Porque más allá de que haya un serial o un número de cédula que viene de cierto fabricante, como es el caso de Michelin, las empresas buscan o sienten necesario llevar un control propio de identificación. Entonces, cuando nosotros llegamos con transporte, lo primero donde vemos que hay más vacíos en el tema de neumáticos. Transporte tiene el módulo de actividades de mantenimiento y ahí la gente está muy organizada. En la parte de inventario, pues también llevan su inventario. En viaje, ya saben los tabuladores. Pero cuando llegamos a neumáticos, ahí es donde más vacío de información hay. Entonces, ahí es valiosa la información de dónde identificar y cómo identificar. Entonces, se usan elementos como una resistencia por calor para identificar el neumático. Yo le preguntaba a ustedes en estos días, Michelin como tal no tiene ningún problema en que se marque la llanta. Y me decían, no hay ningún problema siempre que se haga en la zona recomendada. Eso aclararlo, ¿no? Muy importante, porque en transportes para poder crearlo necesito un número que nos identifique para poder hacer trazabilidad, porque sin esto no se puede hacer trazabilidad, así de sencillo. Sin embargo, nuestro software, por ejemplo, tiene un espacio también para el serial, porque entendemos que algunos vienen con serial, pero ¿por cuál se va a guiar? Por ese ID propio. Y nosotros en la página web que los invitamos a visitar, transportes.net, en la zona de descargas, hay estas guías del fabricante Michelin, donde hay una codificación y dice, bueno, si luce así el neumático es porque fue heridas accidentales en la banda de rodaje. Por poner un ejemplo, esto es un documento bastante amplio, unos Word que están allí compartidos y seguramente en la página de ustedes también la tienen, ¿no? Y probables causas, bueno, clavos, tornillos, estos puntiagudos o deterioro en la parte superior. Entonces la idea es que a medida que yo voy desechando los neumáticos, hacer unas estadísticas como estas que me ofrece Transportex, donde yo veo, bueno, se me están deteriorando por exceso de presión, por impactos contra objetos. Si es contra impactos contra objetos, quizás tengo que darle una charla de manejo, de buen manejo a los conductores. Si es por exceso de presión, no estoy poniendo suficiente cuidado. Y la idea en este caso, nuestro software es que todo eso se vaya generando automáticamente y en menos de un minuto yo poder ver estas estadísticas siguiendo las recomendaciones de Michelin o cualquier otro fabricante, ¿no? Que es la idea. La idea es yo tomar buenas decisiones y tener la herramienta para tomar esas decisiones, básicamente, ¿no? Perdón, lo importante de eso que estás diciendo es que con base en esto se pueden hacer planes de trabajo para corregir
la muerte de los neumáticos o la muerte prematura de los neumáticos. Entonces, lo importante de eso es la información, si la llevan bien, y esto es un ejemplo como estás mostrando en este momento de códigos de daños, lo importante de eso es que hacer planes de trabajo, porque yo detecto por qué se me están muriendo más los neumáticos o dónde me está afectando más el bolsillo. Y de esa forma hago un plan de trabajo para disminuir esa mortandad. Perfecto, perfecto. Sí, la idea es tomar acciones sobre eso y corregir, ¿no? Esa es la idea, exactamente. Exactamente. Perfecto. Es muy importante que el que no tenga esta práctica que sea habitual, la implementen, porque en la mayoría de casos es donde menos ponemos cuidado y es que la llanta murió, yo la boto y compro otra, pero realmente no estoy detectando por qué mis neumáticos están o mis llantas están o cómo están muriendo y cuál es la causa por la cual la llanta salió de servicio. Entonces, los invito a que empiecen a implementar para los que no lo tienen. Y lo que hoy lo hacen, pues muy bien, es focalizar más en los daños que están afectando su presupuesto, que sean, que estén impactando el presupuesto realmente, porque todos vamos, así como nosotros, la llanta va a dar una vida útil con unos índices de reencauche esperado que al final, obviamente por muerte natural, digámoslo así, porque ya la carcasa, la estructura no dio más, ella debe ser desechada. Pero cuando yo no estoy logrando esos reencauches, ese número de reencauches esperado, no estoy llegando a esa vida útil esperada, ahí es donde yo tengo que tomar acciones para que esas llantas que no me están llegando allá, yo las pueda llevar allá. Y eso me va a permitir cada vez ahorrar más dinero. Entonces, la invitación es a que implementen el análisis del desecho para hacer planes de mejora con el objetivo de que puedan ahorrar más dinero todavía. Para ponerlo coloquialmente, es como si en un país hubiese una mortandad enorme y yo no lleve estadísticas y haga autopsias de por qué se está muriendo la gente, al final no voy a poder tomar acciones y Eso eso es, se traduce en dinero. es Eso Eso es. correcto. para ponerlo coloquialmente, pues. Sí, señor. Bien. Otra cosita, bueno, ahorita les comento que tengo otra pregunta por allí para terminar la idea. Con respecto a lo que es lo que es el manejo gráfico, digamos, de dónde está la ubicación, en el caso de nosotros, de nuestro software, lo hace de manera gráfica, donde esto es una simple print screen, no es el sistema, no estamos aquí para eso, pero básicamente cada posición te va a decir qué número es y hay un código de colores. Yo no sé si eso ayuda bastante, ¿no? Para ver el porcentaje de vida útil. Y aquí quería hacerle unas consultas a ustedes, ¿no? Transportex maneja esa proyección de vida útil, sea por kilometraje o por profundidad de banda, ¿no? De rodamiento. Entonces, obviamente, mientras yo tenga profundidad de banda de rodamiento, yo debo sacar el máximo provecho de ello, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿hay alguna particularidad en cuanto se ha sumado a muchos kilómetros que yo deba tomar en cuenta para definir la vida útil del neumático, o siempre debo guiarme simplemente por la banda de rodamiento? Álvaro. ¿Me repites la pregunta, por favor? Siempre debo guiarme por la banda de rodamiento para determinar la vida útil del neumático, es decir, la profundidad de esa banda. Nunca debo considerar en ningún momento el kilometraje, ¿correcto? No, la Una banda de variable. rodamiento, cada operación, y como bien decíamos, y tú lo mencionabas al principio, cada operación es diferente. Si yo le pregunto a Nicolás, que está en Argentina, cuánto era un neumático allá en primera vida, me va a hablar de 320.000 kilómetros en primera vida. Eso en Colombia estaríamos hablando de 120.000 kilómetros en una primera vida. Y en el mismo país también, cada utilización, cada lo que uno transporte, genera un rendimiento kilométrico. Es decir, las estadísticas las tiene que llevar a uno con su propia flota. Entonces, la banda de rodamiento, la profundidad, es la que te va a mencionar eso, no el kilometraje. Y hablando de esto de la banda de rodamiento, de la banda de profundidad, y ya para cerrar, y quiero ir agradeciendo a todos los que hicieron presencia, y esto se está grabando, se les va a enviar también por email si así lo desean, nos pueden enviar un email con los datos de contacto de empresa, de qué país nos escriben, y me dice, quiero la grabación del video, y le enviamos el video. Con mucho gusto, también la información de contacto de los amigos Michelin si la necesitan. Lo importante es pues, tener los datos para enviársela, pero nos pregunta el usuario gerente de operaciones logísticas, si se reescultura una llanta, y fíjate lo que yo te comentaba, que seguramente en el reescultura es donde más dudas iban a haber. Te lo comentaba porque es nuestra experiencia con los usuarios en diferentes países. Si se reescultura una llanta, es obligación colocar todas las llantas reesculturadas, porque ya no es la misma altura de una llanta o la profundidad
a una que no ha sido reesculturada? Esa es una pregunta que tiene. Bueno, mira, lo importante es, cuando vos vas a poner la llanta, si reesculturas la llanta, lo que debe conservar es que la altura de las otras llantas sean parecidas, para, en el caso motriz, para que quede uniforme, para que en el caso motriz no vas a tener problemas de daños de pronto en la transmisión. Es decir, no, el reesculturado no te dice, en este caso, si sí o si no. Lo que vos necesitas es poner unas llantas que con o sin reesculturado estén en un desgaste similar en la altura. Yo no puedo poner una llanta en un eje de tracción con 10 milímetros de profundidad en un lado y en el otro lado con 23 milímetros nuevas o 20 milímetros nuevas, porque lo que vas a hacer ahí es que vas a tener un problema en la transmisión. El reesculturado lo que te va a hacer es alargarte la vida de la llanta, economizar combustible y mejorar la seguridad. Eso es lo que te da el reesculturado. Lo otro es, si la llanta reesculturada, yo puedo poner una llanta reesculturada al lado de una nueva, sí, tiene los mismos milímetros de profundidad o similares, que no sea más de 3 la diferencia, no tiene ningún problema. Dos aclaraciones, o yo puedo orientar el reesculturado a dos situaciones. Una, mis llantas van a terminar su primera vida útil, ya están llegando al final de la profundidad de la banda de rodamiento, 2 milímetros, y puedo alargar entre un 15 a un 25%, lograr un 15 a un 25% de kilometraje adicional antes de reencaucharlas. Ese sería mi primer ejercicio. Pero también durante el desarrollo, el trabajo de la llanta, puedo haber tenido algunas desviaciones por desalineación de los ejes, por que no utilicé las presiones recomendadas. Entonces puedo obtener desgastes pronunciados en el centro o desgastes pronunciados en el hombro. Yo puedo utilizar el reesculturado para darle medianamente, si logro hacerlo, emparejar la profundidad de la banda de rodamiento, logrando alargar ese kilometraje que perdí por esos descuidos míos. Puedo lograr una profundidad uniforme y extender unos 10.000, unos 15.000, dependiendo el kilometraje de cada país, darle más duración en primera vida antes de enviarla a su primer reencauche. Entonces, es muy puntual dependiendo la situación de cada empresa, pero puedo tener un reesculturado para extender mi primera vida. Todas terminaron uniformes, las reesculturo y logro un kilometraje adicional. O tuve algunos descuidos mecánicos que por medio del reesculturado puedo homogenizar la profundidad de la banda de rodamiento para lograr extender un poquito más la vida antes de enviarla a reencauche. Esas serían como las situaciones que se pueden presentar. Perfecto. Álvaro, Alejandro, muchísimas gracias. Les invito a dar las vías de contacto. También la vamos a hacer llegar de aquellos que nos escriban. Esto se va a enviar a muchas personas que no pudieron, que se disculparon a último momento, que no pudieron conectarse por una razón técnica u otra de un compromiso mayor. Entonces, bueno, les invito a dar las vías de contacto y al final yo remato también con unas vías de contacto para estar siempre allí. Bueno, mira, en Colombia, mi correo electrónico es alejandro.rodriguez@michelin.com. Okay. Y mi número de celular o de móvil es con el indicativo 57 para los que están fuera de Colombia, 313-737-0602. Perfecto. Lo pueden llamar Sí, Álvaro, te escuchamos, disculpa. No, sigue, por favor. No, los pueden llamar para cualquier asesoría sin problema. A mí recuerdo alguna vez un usuario de Transportex que me decía, un propietario de una flota, qué cosa nosotros los transportistas, que cuando hablamos de quien va a reparar los turbos, los alternadores, pues agarramos a una persona que capacitamos muy bien, la enviamos al concesionario, que haga curso, etcétera. Y cuando estamos hablando del motor, hablamos del mejor entonador que haya por allí, que sepa poner a todo en un motor, desarmarlo, armarlo. Pero cuando hablamos de neumático, que es una de las 3 variables más importantes de costo, entonces primero ganamos el primer llantero, cauchero que agarramos por allí y lo ponemos a trabajar en la llanta. Entonces no tiene sentido. Y estamos de acuerdo, ¿no? O sea, si las llantas, los neumáticos son una variable tan importante, pues yo debo primero capacitar a mi personal, tener personal altamente capacitado, saber qué estoy haciendo, y tercero, contar herramientas como transportes o cualquier otra herramienta como nosotros que permita llevar y manejar todas esas variables, ¿no? Y es así. Entonces, los pueden contactar para ese tipo de adiestramientos en aquellas empresas donde ellos mismos hacen muchas de las cosas. Por supuesto. Digamos que para los que estén fuera de Colombia,
pueden contactarnos a través de su del correo electrónico que les vamos a dar, que yo ya les di, que Álvaro les va a dar, para que internamente nosotros repliquemos esas inquietudes a los países y a los responsables correspondientes para que los contacten. Sería la manera más rápida de hacerlo vía correo electrónico o por WhatsApp. Muchas veces estamos ocupados, por ejemplo, en este caso, en teleconferencias o en reuniones o atendiendo o visitando uno de nuestros clientes. Nosotros generalmente no contestamos o no atendemos la llamada. Entonces, si se presenta esa situación, también por favor dejar su nombre y su número de contacto y les devolvemos la llamada. Perfecto. Álvaro. Mi dato no, álvaro.franco@michelin.com. Perfecto. Michelin.com. Sí, COM. Ok. Listo. Y el móvil es 57, que es Colombia, y el 313-737-2783. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a Álvaro y Alejandro. Muchas gracias. Yo creo que todo quedó muy claro. Para nosotros, como software de gestión para flotas de transporte y uno de los módulos que es neumático, que es el más importante, pues también estamos a la orden si quieren una presentación del software de cómo les va a ayudar a manejar todas estas variables que nos comentaron los amigos Álvaro y Alejandro, perdón, y Álvaro. Y bueno, y entrar en profundidad. Y también el correo es, que lo están viendo en pantalla, contacto@transportex.net, y también en nuestra página www.transporte.net, donde en la zona de descarga pueden bajarse material técnico importante. Agradecerles a todos, no hay más preguntas en el tablero, así que en una próxima oportunidad seguramente podemos repetir esta experiencia, ¿verdad, Álvaro? Quizás por allá el otro año organizamos una nueva. Para lo que necesiten. Perfecto. Gracias. Bueno, un abrazo a todos, muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.